Es de mucha bendición el poder sentarse y crecer en una iglesia bíblica. Sí, Y el impacto que esta iglesia ha tenido a través de sus estudiantes ahora en varios países del mundo, sin duda es muy esperanzador para la labor de la iglesia. yo recuerdo, hermano, la primera vez que vine acá. Y yo estuve sentado ahí en la capilla, ¿no? Los seminaristas estaban ahí, todos reunidos. Y John MacArthur habló a los seminaristas con bastante pasión. Y él dijo, ustedes nunca deben olvidarse. Están aquí para estudiar la Biblia, para vivir la Biblia y para predicar la Biblia. No hacemos otra cosa acá, ¿no? Estudiar, practicar, obedecer y proclamar. Y en el día de hoy es lo que necesitamos. Y aquí en este lugar siempre va a salir de este lugar una proclama clara, ¿no? Y bíblica, sin confusión. No van a decir una cosa y hacer otra cosa, ¿no? Es un ministerio íntegro. Sí. De manera específica en la iglesia, muchas personas han sido atraídas por muchas cosas porque sus sentimientos o sus emociones juegan un papel importante al momento de tomar decisiones. Y al parecer las iglesias se han enfocado en entretener y también desde el inicio con una música atractiva, tomando ese rol como para querer atraer más gente. ¿Cómo es que percibe esta situación? Hermano, nunca debemos usar medios carnales para atraer a hombres carnales. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar las Escrituras y no solamente predicar las Escrituras. Según Colosenses capítulo 3, 16, 17, no solamente predicamos las Escrituras, debemos cantar las Escrituras. Y una prédica tiene que ser bíblica o es herejía. Música, la letra, tiene que ser bíblica o es herejía. No podemos simplemente cantar porque mueve las emociones. Tenemos que predicar porque edifica la mente, porque nos instruye, porque nos santifica. No, mira, si un incrédulo puede entrar en la iglesia y divertirse durante el tiempo de alabanza, hay problemas. Hay problemas, hermano. Y todos hablando de la presencia de Dios y los incrédulos están allí felices. Hermano, cuando la presencia de Dios de verdad es una realidad en la iglesia, el incrédulo no va a sentirse cómodo hasta que se arrepienta y cree en Cristo. ¿Qué es adoración? Primeramente, necesitamos reconocer que podemos adorar sin conocer a Dios. Cuando Cristo estaba hablando con la mujer samaritana, Él le dijo que los samaritanos estaban adorando a un Dios que no conocían. Mira, en muchos casos la alabanza es simplemente un tiempo de idolatría. ¿Por qué? Si voy a una iglesia, ¿no? Y yo digo a cada persona que está ahí, okay, yo te voy a dar una hoja y un lapicero. Escríbeme los atributos de Dios en la hoja y define cada atributo. La mayoría de las personas que están en la iglesia no van a poder hacerlo. Pero adoran a Dios con tanta emoción. Están adorando a un Dios que no es necesariamente el Dios de las Escrituras. Juan Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Entonces, mayormente lo que pasa en la ausencia de un conocimiento bíblico de Dios, la persona hace un Dios a su imagen y adora el Dios que han creado. ¿Me entiendes? Muy peligroso. Pero la culpa
¿Quién tiene la culpa? Los ancianos, los pastores. No es la culpa del director de música, porque si él está haciendo cosas antibíblicas y los ancianos no hacen nada, es la culpa de los líderes, de los pastores de la iglesia. Y demuestra, no solamente que el director de música no teme a Dios, sino demuestra que los pastores no conocen a Dios, no entienden las Escrituras o no temen a Dios. Se me viene a la mente el relato del becerro de oro. Sí. El pueblo le pide a Aarón que le haga un Dios, y él mismo le dice, aquí está el Señor que los sacó de Egipto. Ellos pensaban. Hermano, usted tiene razón, porque de nuevo es la culpa de los pastores, porque no están predicando las Escrituras, no están enseñando al pueblo quién es Dios. Y cuando hay una falta de conocimiento de Dios, el hombre va a crear su propia imagen, una imagen, un ídolo. Entonces la adoración es un don precioso que el Señor nos ha dado. Pero no tenemos ningún derecho de adorar a Dios conforme a nuestras opiniones. Especialmente cuando nuestras opiniones no están influenciadas por las Escrituras, sino por la cultura. Yo he entrado en iglesias, hermano, y yo estaba ahí pensando, estoy en una iglesia o una discoteca. No debe ser así. Santidad, reverencia, el temor de Jehová, no debe ser lo que controla nuestra adoración. He escuchado y ahora se me venía a la mente lo importante que es para que un líder de alabanza tenga una preparación teológica buena, sólida. Pero primeramente, antes de pensar en un seminario, esto debe venir del pastor. Sí. Mira, yo escribí un libro hace años acerca de los atributos de Dios, y algo que me sorprendió, usando textos de toda la Escritura, todavía quizás 50% de todos los textos provenieron del libro de Salmos. Entonces, el himnario de las Escrituras es el lugar donde vas para aprender teología propia, teología, la doctrina de Dios. Entonces, sí, mira, Dios mató a 2 directores de música en Levítico capítulo 10 porque ofrecieron una alabanza que Él no había pedido. No tenemos ningún derecho a acercarnos a Dios conforme a nuestras ideas o opiniones o emociones. No solamente tenemos que conocer a Dios como se manifiesta en las Escrituras, pero tenemos que acercarnos a Él conforme a los decretos de las Escrituras. Hay una gran necesidad de volver a una reverencia, pero esta reverencia es el producto de la prédica expositiva. Hermanos, tenemos que darnos cuenta, muchos pastores no pasan horas cada día en las Escrituras, minutos. La tarea principal de un pastor no es crear un show cada domingo, ¿no? O un tiempo de diversión. Es proclamar la palabra de Dios. Y para predicar bien, tenemos que saber lo que la Escritura dice, que significa que tenemos que estudiar bien. Con diligencia, la Biblia dice, ¿no? Entonces, los apóstoles, aún con el problema de las viudas, es un problema muy grande, muy importante, porque si uno descuida las necesidades de las viudas, el Señor va a disciplinar. Pero los apóstoles dijeron, tenemos que encontrar otros hombres nobles que pueden hacer esta tarea para que podamos estudiar las Escrituras. Creo que los pastores deben pasar mucho más tiempo a solas con Dios y con la palabra de Dios, a solas en oración. Es la única manera de sanar
la iglesia. Y la manera y el camino correcto para poder tener un corazón de adorador, de un adorador genuino. A mí me parece, hablando de los atributos de Dios y de lo importante que es, recuerdo en Apocalipsis 5, el final, donde en la adoración celestial se dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y eso me parece que no está resonando en las mentes y en los corazones de la iglesia hoy. Yo leí otro día un testimonio de un incrédulo ateo que habló de una iglesia, no sé dónde, en Estados Unidos, donde él estaba escribiendo como un blog, ¿no? Que soy ateo, no creo en Dios, pero un amigo me invitó a su iglesia y de verdad me gustó y voy a volver porque la gente era muy amable y la música muy profesional y fantástica. ¡Wow! Hermano, no es correcto. Definitivamente no hay un énfasis en la verdad. En la prédica, el ateo no escuchó nada ofensivo. En la prédica, hermano. No había escándalo, pero el Evangelio, según las Escrituras, es un escándalo para el hombre carnal. Entonces, hay pastores que no están entrando en el reino de Dios y no están permitiendo que otros entren. Es un estorbo. Sí, pero a la vez tenemos que decir que en Latinoamérica especialmente hay también buenos pastores, ¿no? Yo trabajé en Perú y hay predicadores buenos y hay hombres buenos, pero necesitamos más. Necesitamos más. Sí. Desde pastores hasta la persona que sirve dando la bienvenida, hasta la persona que está sirviendo como ujier y a la persona que toma el micrófono en algún momento del servicio de adoración, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tiene aquel que está dando cualquier cosa, pero que toma un momento para hablar en la congregación? Porque si al parecer existe una ignorancia de la importancia de esto y muchas veces la intención es precisamente motivar, como por ejemplo lo que hace un líder de música, que entre canción y canción vamos a ponernos de pie, vamos a unir nuestras manos, vamos, dile al que está a tu lado, Sí. cierra tus ojos. En nuestra iglesia, especialmente cuando vamos a cantar un himno nuevo, que nunca hemos cantado, un pastor quizás va a explicar la teología del himno, por qué lo cantamos, qué significa, cuáles son las doctrinas más importantes en el himno, ¿no? Sí. Y porque, según Colosenses 3, la música, hermano, es didáctica. Comunica verdad, o debe comunicar verdad. Y la música va a comunicar verdad o herejía. Entonces, es muy importante que los pastores estén involucrados. Yo conozco iglesias muy, muy buenas donde un anciano, ¿no?, que califica como anciano, según 1 Timoteo 3 y Tito 1, dirige la música, ¿no? Mira, hermano, en muchas iglesias, el pastor tiene un joven de 17 años que sabe tocar la guitarra y cantar. Y le dice, tú vas a ser director de música. Hermano, es tan peligroso hacer eso. El que dirige la música debe ser quizás el mejor teólogo en la iglesia. Porque él va a dirigir al pueblo de Dios a adorar a Dios. Y nosotros sabemos que es una bendición, pero sabemos también en las Escrituras es algo muy peligroso. Simplemente no hay reverencia en el día de hoy. Pero no puedes tener reverencia si no tienes la proclamación de la palabra de Dios.
Me da la impresión que por el hecho de tratarse de un arte, la música, y al momento nosotros como humanos recibimos halagos cuando uno hace muy buen arte, el músico se encuentra en una posición muy peligrosa. Su corazón corre mucho peligro porque es muy susceptible a las críticas, pero también a los halagos. Sí. Lo más importante, de nuevo, es la prédica. Aquí, en Grace Community. Tienen una orquesta inmensa, cantantes hasta de ópera, cantantes profesionales. Pero siempre, durante la música, yo solo pienso en Cristo. Yo solo pienso en la verdad que están cantando. Por supuesto me gusta la calidad de música y la calidad de los cantantes. Pero por causa de la exposición de la Escritura y el hecho que estos músicos han escuchado la palabra de Dios tantos años, ellos cantan con una reverencia profunda, tocan sus instrumentos con una reverencia profunda. ¿Por qué? Por causa de los ancianos acá, por causa de la prédica acá. Y ellos no van a tolerar algo que no glorifique a Cristo. ¿Dónde está esa línea entre dar lo mejor y a la vez mi iglesia no tiene esos buenos músicos todavía? ¿Dónde está? Hermano, mi iglesia, yo no soy anciano. En mi iglesia que amo, y tenemos 4 ancianos que respeto y amo y me cuidan. Nuestra alabanza es muy, muy simple. Solamente tenemos un hombre tocando una guitarra, nada más. No es porque estamos en contra de una orquesta, es solamente somos una iglesia no muy grande y muy simple. Y adoramos a Dios. Y nuestra adoración agrada a Dios como la adoración acá con, ¿no?, la orquesta. Es la teología, es la reverencia, es la doctrina. Es muy simple, hermano. Para concluir esta sección, Sí. si tuviera un músico joven, un hombre que ha sido dotado con un talento en la música, está iniciando en la iglesia, ¿cuál sería su consejo? Si se pudiera dirigir a él, ¿qué es lo que le diría? ¿Estás hablando de un joven que va a dirigir la música? Que está en la iglesia, está asistiendo, tiene el talento. Primeramente, tenemos que evitar a toda costa el pragmatismo. Un pastor puede decir, bueno, yo no canto bien, no tenemos otra persona, tenemos un joven que toca la guitarra y canta bien, él puede dirigir. No, es pragmatismo. Es pragmatismo. Necesitamos ahí un hombre santo. Recomiendo que el director de música que califica como anciano, no tiene que ser anciano. Mira, las calificaciones del anciano no es algo solamente para ancianos. Con las calificaciones, Pablo está simplemente describiendo un cristiano maduro y luego diciendo, el anciano tiene que ser cristiano maduro, no neófito. Es lo mismo con el director de música. No podemos doblar la rodilla al pragmatismo. Si el pastor canta horrible, pero es el único hombre que califica, debe dirigir la música. Debe hacerlo. Lo siento. No podemos negar lo que la Escritura enseña. Y estamos poniendo, mira, si un pastor viniera a mi hijo de 18 años, si le dijera, mira, tú tocas bien, puedes dirigir la música,
yo sería muy ofendido. Y yo iría al pastor y yo le reprendería. Porque él está poniendo a mi hijo en peligro. Mi hijo todavía es cristiano, pero es joven, es neófito. Estudia su Biblia, por supuesto, pero no califica como anciano. No tiene la madurez que necesita para dirigir al pueblo de Dios en nada. Y una persona puede decir que yo soy muy severo, pero no, hermanos, tenemos que pensar en lo que estamos haciendo. No, la alabanza no es un tiempo de diversión, no es simplemente cantar canciones, es adorar al Señor, es otra cosa. Muchas gracias, hermano.